Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Voy a cantar una alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá? Los hombres están desesperados. ¿Quién dirá? En sus matrimonios acabados. O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio por aquí, desde aquí del Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Reciban saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que de tarde a tarde están aquí en esta hora oyendo este programa
para su beneficio, sabiendo que son las buenas nuevas de salvación, este gran mensaje de Dios para la restauración del pueblo, que sabemos que estamos en el tiempo cercano a su segunda venida, el cual será finiquitar ya el último tiempo que el cual estamos en esta tierra, pero Él quiere preparar a este pueblo y está mandando mensajes día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, y así el pueblo y el mundo entero vayan entendiendo y entrando en el programa de Dios, porque sabemos que Dios ha sacado su palabra a través de estas ondas de internet, a través de los programas radiales, a través de predicaciones, a través de folletos, de muchas maneras. Dios ha difundido el mensaje del Evangelio por todo el mundo, porque sabemos que nadie va a quedar excepto de saber quién es Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas, pero mucha gente aún incrédula en el mundo, y que en aquel día cuando Dios ha de llamarlo a ser juzgado, porque este mundo será juzgado, déjeme decirle, toda persona tendrá que pararse delante del Señor a rendir cuenta por lo que ha hecho y lo que no ha hecho aquí en esta tierra, porque Dios hizo al hombre para que fuera imagen y semejanza de Él, lo hizo, creó Dios al hombre, pero el hombre se ha descaminado del propósito eterno al cual Dios quiere que lo reflejen a Él. Por eso Dios va a llegar el momento, a cada hombre, a cada mujer, le va a llegar el momento que va a tener que pararse solo delante de la presencia de Dios a rendir cuenta. Dice la Biblia que se presentarán delante del tribunal de Cristo a rendir cuenta. Por eso, amados hermanos, qué importante es que usted y yo sepamos y entendamos el propósito de Dios y lleguemos y reconozcamos que sin Dios no seremos nada, sin Dios estaremos fuera del cuadro del Señor, de los planes del Señor, porque Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere aparejarte, limpiarte, santificarte y llenarte con su Espíritu Santo para que tú seas una pertenencia de Él. Eso es el propósito del cual quiere entonces Dios mandar estas predicaciones, este evangelio eterno del Señor, para que usted pueda ser uno de los beneficiarios con su palabra, a través de su palabra, porque la palabra la que lo va a limpiar, es el agua de vida. Sabemos que el agua es la que purifica, limpia, pero el Espíritu Santo es el que hace entonces la llenura, para que usted tenga entonces la vida de Dios en su corazón. Y es lo que Dios quiere entonces llevarnos y que entendamos el propósito eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero en esta hora, amados hermanos, estamos agradecidos de nuestro Dios y ese gran Dios todopoderoso que hizo todas las cosas, que la Biblia dice allá en Colosenses 1:16, dice que por Él fueron creadas todas las cosas, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, sea visible e invisible, sea trono, potestades, principado, todo fue creado por Él y para Él. Entonces a Él es la gloria, a Él es la honra y la alabanza. O sea, hizo las cosas visibles y las no visibles. Lo que este ojo natural no puede ver, también las hizo, que son invisibles. Por eso todas esas cosas, todo fue creado por Él. Las que están en el cielo que usted no las puede ver, pero todo lo que puede ver con los que están en esta tierra, los ojos naturales. Pero los ojos espirituales ven entonces lo que Dios creó allá en el infinito, allá en la eternidad, en el cielo, en el cual es donde Él habita. Entonces, sabiendo que Él habita, Él tiene su trono allá, pero como Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todos los lugares. Y ahora mudó el trono del cielo, lo mudó ahora para el corazón del hombre. Ahora, aquel hombre que quiera rendirse al propósito de Él, que quiera darse entonces, entregar su voluntad para que Dios haga la voluntad en Él. Ese hombre y esa mujer es que Dios está llamando en esta hora, que lo busquen y lo conseguirán si se lo proponen en su corazón. Ahora el consejo para ustedes, amados hermanos, en esta hora que queremos decirles y darles este tema que tenemos en esta tarde, que hemos llevado este tema de mes en mes, semana tras semana, Dios dándonos a conocer esas cosas que no conocían. Por eso dijo el apóstol Pablo, ojo, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni en corazones de hombre ha llegado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Entonces, vemos que son cosas misteriosas, cosas ocultas, que por siglos y edades han pasado, pero Dios ha dado entonces a conocer en este último tiempo que estamos viviendo, el cual es finiquitar todo lo que estamos viviendo en este mundo. Pero queremos entrar entonces en este tema esta tarde para darle a conocer este tema que usted puede entrar y profundizar conmigo mismo aquí a través de las Escrituras. Y quiero que abran en las Escrituras en el capítulo 3 de Segunda de Pedro capítulo 3. Lea conmigo ahí y vamos por la secuencia de la Escritura para que veamos unas cosas allí tremendas, hablando qué es el tiempo, o sea, en qué tiempo estamos viviendo, vamos a decirlo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos viviendo un tiempo ya peligroso, un tiempo ya, el último que estamos viviendo ya, pues ya Dios transcurrió 7 edades de la iglesia y estamos viendo la séptima edad, ya que es el cierre de todas las cosas, la consumación de todo, por eso es lo que significa el número 7, consumación. Número 3 significa perfección, el 5 significa gracia y el 7 significa consumación. Entonces estamos viendo el 7º día ya, que es la consumación de todo. Si Dios trabaja siempre en esos números perfectos de Dios para que veamos la secuencia de cada una de las cosas. Entonces quiero leer entonces en Pedro capítulo 2 de Pedro capítulo 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo para así darle entonces continuidad al servicio. Dice así entonces en el nombre del Señor Jesucristo: Carísimo, yo escribo ahora esta segunda carta, por la cuales ambas despiertan con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aleluya. Hasta allí las Escrituras. Leemos y les invito a inclinar su rostro para así orar y poner en las manos este servicio. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, primeramente a ti, Señor Jesús, porque tú eres el único que la mereces, Señor Jesús. Sabiendo, Señor, que en esta mañana misericordias son renovadas, Señor, y por la tarde, Señor, tu fidelidad es con nosotros, Padre eterno. Te damos gracias por ello, Señor Jesús, que has bendecido, Señor, a cada uno, Señor, de las vidas, Padre Santo, que les has dado la vida nuevamente, Señor, para estar aquí en pie sobre la tierra, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada una de ellos, Señor Jesús, prosperándole, ayudándole, Señor, sus provisiones, sus necesidades, Señor, que ellos tienen, Señor, en su entorno, Padre eterno. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, que los bendiga grandemente, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bendice, Padre Santo, también tu palabra, Padre Santo, que debe salir, Señor, por acá, por esta onda de internet, Señor, alrededor del mundo. Que sea usted, Señor,
llevándola, Señor Jesús, y haciendo la obra para la cual usted quiere que salga para eterno. Porque tu palabra dice que no llegará a ti vacía, sino que hará la obra para la cual usted la ha enviado para eterno. Le ruego, Señor, que haga efecto en sus corazones, Señor Jesús, en esas tierras, Padre Santo, que están allí, Señor, mirando y captando la voz suya, Padre Santo, sabiendo que la fe viene por oír y oír tu palabra, Padre eterno. Le ruego, Padre Santo, que sea usted trabajando con cada uno de ellos y dándole revelación por su misma palabra, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le ruego, Padre Santo, que pongas palabras sabias, Señor, oportunas, con confianza, Señor, en mis labios, para así hablarle y expresarla, Señor, a cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz. Te lo pido en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, glorioso es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, entonces este tema que hemos traído hoy en el día, esta tarde, que ¿en qué tiempo estamos viviendo? Será una pregunta. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Viendo que Dios quiere darnos a conocer las cosas que no conocemos. Y vemos con esta escritura que hemos leído que el apóstol Pablo nos advierte allí. Dice que sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, hombres burlándose de las promesas de Dios, hombres con su creencia en sí mismo y haciendo burla de las promesas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y diciendo ellos así, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque se ha hablado tantas cosas que el Señor vino ya en su primera venida, cuando vino en carne, el Señor Jesús, pero Él prometió que vendría nuevamente por la segunda venida ya al final. Pero la gente dice, tanto tiempo que hemos visto esa promesa que dice allí que el Señor viene y no lo hemos visto. Entonces, ahí se llama levantar burladores, dice la Escritura, el apóstol Pedro, que si iban a levantar estos burladores, ¿qué iban a decir eso? Que ¿dónde está la promesa de su venida? Que todo el mundo se permanece igualito como lo vemos, que si la gente dice que se va a terminar, que en fuego, que si va a hacer esto, que si ve el otro, pero lo vemos igualito, no permanece así todavía, desde la creación, dice los burladores. Pero dice allí, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua están asentadas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Mas, amado, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Pedro le está allí dándoles a conocer entonces los burladores que vendrían a contradecir lo que Dios ya ha dicho en su palabra, que Él vendría en su segunda venida al juicio final para darle el pago a cada una de las personas que conforme han hecho aquí sus obras aquí en la tierra. Pero los burladores se iban a levantar y iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está su promesa de su venida? Que todavía vemos el cielo que sigue todavía, la tierra sigue igual y no se ha terminado. ¿Y cuándo viene? O sea, son burladores que van a venir y Pedro advierte estas cosas. Pero el Señor dice que Él va a venir como ladrón por la noche, cuando nadie lo espere. Por eso dice que la tierra que fue allá anegada en agua, que fue el primer mundo diluviano, que la negó y ahora está la tierra asentada en el agua, porque el agua es más agua que tierra. Y la tierra entonces tiene las bases en el agua, imagínense. Ahora dice que no va a ser terminada en agua como fue en la antigüedad, sino que ahora va a estar reservada para el fuego en el día del juicio. Este mundo va a ser acabado en fuego y azufre. Ahora, más amados, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día.
Entonces, el Señor le quería decir allí que 1000 años para nosotros aquí en la tierra, para el Señor es un día. O sea, 1000 años como un día. Entonces, nosotros vemos que nosotros sembramos aquí quizá una matica de aguacate o de fruta, la fruta que usted sea que quiera, y tiene que pasar años y años para que aquella mata le pueda comer el fruto de aquella mata que sembró. Pero resulta que Dios no es así. Dios habló su palabra y todo fue creado instantáneamente. Por eso es que un día para Él son como 1000 años para nosotros. Así entonces vemos que el tiempo de Dios no es igual del hombre, de aquí del hombre es el de la tierra, porque la mente de Dios es infinita y la del hombre es finita. Nosotros tenemos limitaciones en este cuerpo en el cual estamos. Sabemos que nosotros tuvimos un principio aquí en la tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra. Ahora, no es de antes, como estábamos en la mente de Dios, cuando estábamos en los genes de Dios, éramos eternos, pero en este cuerpo, cuando aparecimos, tenemos entonces limitaciones después que entró el pecado aquí en la tierra. Por eso podemos decir claramente que, por lo tanto, 1000 años, o sea, ningún hombre ha vivido 1000 años aquí sobre la tierra, ninguno. Aún podemos decir que ni Adán, porque Adán fue el primer hombre que Dios creó, Eva, pero tampoco pudieron vivir los 1000 años aquí sobre la tierra, en el huerto del Edén, porque entró el pecado y allí entonces fue rota esa eternidad en la cual ellos estaban. Rompieron ese hilo de eternidad de Dios que estaba con ellos, pues Dios estaba en el principio en una eternidad, fue Dios lo creó para ser eterno, pero a través de la desobediencia, del pecado, fue rota entonces esa parte de la eternidad y hay una separación entre Dios y los hombres. Así que ningún hombre entonces pudo estar 1000 años aquí sobre la tierra, porque dice allí Génesis, ponemos el versículo 5, dice allí Génesis 5, lo que vivió Adán desde el principio. Dice Génesis capítulo 5, dice, desde el versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, o sea, de su creación, a la semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Entonces, eso fue entonces lo que Adán vivió, 930 años. Ese fue el límite, porque desde el día de su creación Dios saca la genealogía y desde el día de su creación vivió hasta allí, lo que empezó a engendrar hijos y luego entonces murió a 930 años. No llegó a cumplir entonces los 1000 años que estaban decretados para que el hombre viviera ya en el huerto del Edén, porque sabiendo que viene un milenio más adelante, el cual ese es para el pueblo de Dios que se ha aparejado con él y está preparado para irse con su vestidura limpia, resplandeciente, para vivir esos 1000 años que Adán y ningún hombre pudo vivir allá sobre la tierra en el huerto del Edén. Por eso, amados hermanos, por eso mismo que ningún hombre pudo vivir los 1000 años allí sobre la tierra, sobre el huerto, aquí en la tierra. El hombre que más vivió en la tierra fue llamado Matusalén, el cual fue 969 años, fue el que más vivió. Matusalén fue abuelo de Noé. Los años que vivió Noé fueron 950 años. O sea que estaban ahí picando ya los 1000 años, pero ninguno pudo llegar a los 1000 años, porque 1000 años es un milenio, el cual es un día para el Señor. 1000 años para nosotros, pero un día para el Señor. Así que Dios creó los cielos y la tierra, y los animales, y los astros, y todo lo que hay allí en la tierra y en los cielos.
en 6 días. 6 días lo creó, pero para nosotros resulta que son 1000 años, 6000 años. Y le puso ley a cada una de estas cosas. Por eso, si vamos allá a la Escritura, en Génesis igualmente, cuando él empieza a crear, él dice, para que te den los días que creó fue, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Ese fue el primer día. El segundo día separó la expansión de las aguas, o sea, la expansión de las aguas, y que llamó entonces la expansión cielo y las aguas mares. El tercer día dijo Dios, sea lumbrera en la expansión de los cielos para apartar las tinieblas. Entonces quiere decir que hizo el sol e hizo la luna allí en la expansión de los cielos y la tierra. Y y en el cuarto día produzca la tierra, dijo él, reptiles, animales vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, y la tierra en la expansión de los cielos. Y fue entonces el día quinto. Y el sexto día, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, allí creó al Dios, al hombre en el sexto día. 6 días, pero el séptimo día iba a reposar porque de sus labores el Señor, y le iba a entregar a Adán entonces esa preeminencia de enseñorearse de todas las cosas que Dios había creado. Pero entró la desobediencia y entró el pecado, y entonces Dios tuvo que poner la sentencia que habría muerte. Por lo tanto, ningún hombre entonces vivió esa cantidad de años, 1000 años aquí sobre la tierra. Entonces vemos esta parte, que de un día para Dios son 1000 años para nosotros aquí sobre la tierra. Y vemos que cuando Dios creó entonces al hombre y se multiplicó sobre la tierra, y se multiplicó también el pecado, allí Dios entonces los primeros 2000 años tuvo que traer entonces el diluvio, que fue el día de Noé, cuando tuvo que mandarse el arca para deshacer todo espíritu malo que iba a caer, que estaba en la tierra, para así acabar con todo, porque dice la Biblia que Dios vio la condición del hombre, que era continuamente hacer el mal. El pecado se ha multiplicado tanto que el cual dijo, yo acabaré sobre la faz de la tierra toda carne. Y entonces le dijo, no, que se preparara el arca, y allí entonces trajo el primer diluvio, que fue los primeros 2 días para Dios, pero para nosotros eran los primeros 2000 años. Allí cerró esa dispensación de esos 2000 años primeros en esas vidas, por lo cual Dios sumergió la tierra en el agua, y allí entonces vino la vida que quedó allí, que fue la familia de Noé, y se multiplicó otra vez sobre la faz de la tierra, en el cual Dios permitió entonces que se volviera a multiplicar la tierra, siguiendo nuevamente 2000 años más para llegar así a 4, antes que llegara el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo llegó a los 4000 años, 2000 años más. 2000 años primero de Noé, y de 2000 años más desde Noé al Señor Jesucristo son 4000. Ahí apareció entonces el Mesías, que fue el que dividió entonces el tiempo. Dividió, vamos a decirlo así, esa dispensación de la ley a la gracia, la dividió, y que dividió entonces el antes y el después. Por eso es que la Biblia dice que antes de Cristo y después de Cristo, porque ahí entonces hubo una separación. 2000 años desde Adán a Noé, y de Noé al Señor Jesucristo, ya 4000 años habían transcurrido cuando apareció el Señor Jesús. Pero dándose entonces
Dios, al conocer allí, dice que no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y el Señor empezó a predicar entonces su palabra allí, a las vidas. Y Dios permitió entonces que las vidas perdieran, vamos a decirlo así, el tiempo, el cual ellos tenían en principio que estaba correctamente, exacto. Pero cuando hubo el diluvio, allá en el tiempo de Noé, podemos decir que quizás la tierra se deformó un poquito cuando se sumergió en el agua y ellos quizás miraban a los astros, llevaban el tiempo así como los llevaban los mayas, que los llevan por el sol y llevaban un cronómetro perfecto allí en el día, en el horario. Pero aquí al sumergirse la tierra en el agua quizás se deformó un poco y ya no pasaban la misma rotación de la tierra por el sol o por las estrellas, al cual que llevaban una secuencia. Y Dios permitió eso para que el hombre perdiera entonces el tiempo aquí sobre la tierra y no supiera el día el cual el Señor iba a venir aquí a buscar a su pueblo y a terminar con este mundo. Dios lo quiso así, porque Él dijo que Él prometió que iba a venir otra vez, a la tierra después que se fue para el cielo, el Señor Jesús. Por eso que los discípulos le preguntaban a ellos y le decían, Señor, cuando le mostraron en el templo, en Mateo 24, cuando le mostraron el templo al Señor Jesús, y el Señor Jesús viendo el templo, la iglesia allí, y les dijo, está muy hermoso, pero ¿saben ustedes que este templo no va a quedar piedra sobre piedra, el que no sea removido? O sea que, en otras palabras, este templo no va a quedar nada, no va a quedar ni ceniza, porque esto va a ser quemado, esto va a ser acabado completamente. Eso es lo que le quiso decir el Señor a sus discípulos. Y ellos se fue para el monte de las Olivas. Y allí se llegaron los discípulos, en secreto a ellos, estaban solos. Y les preguntaron allí, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será que este templo va a ser acabado, va a ser terminado? Y ¿cuándo será, qué señales habrá de tu venida? Otra pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? O sea, ¿cuándo será el fin del mundo? O sea, le hicieron esas tres preguntas y él lo que le dijo fue, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, mi aquí, mi allí, o sea, y muchos falsos profetas se levantarán, muchos falsos ungidos, pero él les dijo, señales sí van a haber. Cuando veas estas cosas acontecer, habrá guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia. Él dijo, bueno, esas son las señales que les voy a dar para que tengan cuándo va a ser mi venida. Ahora, esas señales las vemos aquí a diario. Cada uno de nosotros como seres humanos vemos que en diferentes lugares hay terremotos, hay pestilencia, hay hambre, hay guerra, rumores de guerra y todas estas cosas. Son ya los principios de dolores, como dice la Escritura. Pero él no le dijo en sí cuándo era el que iba a venir. Por eso el tiempo, ellos llevaban una cronología tan perfecta, pero ya habían perdido el cronómetro, podemos decirlo, de la hora, el cronómetro del día exacto que ellos creían que estaban correctos. Por eso, aquí vemos que el tiempo de Dios para el hombre está perdido entonces. Ahora sí, entonces vemos que en lo siguiente, que el hombre ha querido llevar un cronómetro perfecto de la hora, pero el tiempo se ha perdido, como les dije al principio, quizás por el hundimiento de la tierra, cuando se hundió allá en el diluvio y se perdió esa rotación perfecta que daba la tierra. Así que el tiempo de Dios para el hombre lo ha perdido. Ahora mismo nosotros nos regimos, podemos decirlo así, por el calendario romano. Y si vamos allí, calendario romano, ¿cuáles son los días del calendario romano y cuáles son los calendarios de Dios o calendario bíblico? Porque la Biblia que nos dice cuál es el calendario de Dios. Y si el calendario romano nos dice que el lunes, podemos decir hoy lunes,
es el primer día para nosotros como calendario romano, pero el calendario de Dios dice que el primer día es domingo, claramente. ¿Por qué es domingo? Vamos a la Biblia y ahí vemos que es el día domingo, el primer día de la semana y no es día lunes. Por eso busque en su Biblia ahí Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y vamos y corroboremos allí esa parte, que el primer día no es domingo como el día lunes, como dice el calendario aquí nuestro, el cual estamos viviendo. Tenemos que respetarlo porque son leyes terrenales que ellos pusieron aquí y hay que respetarlas. Pero calendario bíblico, el calendario de Dios, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Él puso el calendario allá al principio, sigue siendo el calendario de hoy, porque Él le puso leyes a los astros y a todo, y eso no ha pasado sus leyes, siguen completamente igual. Él puso los tiempos para que la tierra, noche, día, las estaciones, verano, invierno, y todas estas cosas, y siguen siendo igualmente desde el principio cuando Él lo colocó así. Así que Dios no ha cambiado, pero el hombre sí ha cambiado los tiempos. Entonces, vemos allí en Marcos 16, dice, hablando del Señor Jesús, de la resurrección, de que ya había sido crucificado y ya iba a resucitar. Dice allí Marcos 16, dice del 1, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, viene al sepulcro ya salido el sol. Allí está entonces el primer día de la semana. Aquí vemos claramente, pasó el sábado. ¿Qué ven el del sábado? Es el día domingo. Entonces ellas prepararon, esa era la costumbre de ellos, traer los inciensos, drogas aromáticas para ungir el cuerpo allí, para así los difuntos lo embalsamaban. Y entonces ellos, pasó el sábado, que era día de reposo, no pudieron ir el sábado, pues, y vieron fue el día domingo entonces en la mañana. Y allí cuando llegaron entonces, dice allí la Biblia que muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Como miraban la piedra vuelta, que era muy grande, y entrada en el sepulcro, vieron un mancebo que estaba al lado derecho y cubierto una larga ropa blanca, y se espantaron. Allí entonces el Señor ya había resucitado el primer día de la semana, que fue día domingo. Por eso, amados hermanos, vemos claramente entonces que el primer día de la semana bíblico es domingo y no lunes, como regimos aquí por el calendario romano. Claramente está allí. Ahora, vemos también que el calendario romano pone el primer mes del año, enero, y eso tampoco es claro, porque el primer año del mes es abril, como dice la Escritura. Dice allí, busque conmigo en Éxodo capítulo 12, para que usted vea que corroboremos también que el primer día, el primer mes del año es abril y no enero, como dice allí el calendario romano. Éxodo capítulo 12 le va a constatar y decirle la verdad allí cuál es el calendario de Dios. Por eso es que el hombre está perdido en el tiempo, no sabe qué día es que está viviendo y qué avance, qué tan avanzado está este mundo para el tiempo de su venida, porque ya las señales abundan de su segunda venida y la gente no sabe qué tiempo estamos viviendo, porque
como dijo Pedro, que saldrían muchos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa? Que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Y no ha llegado todavía el Señor. Cristo viene y no lo hemos visto que viene. Pero ellos están burlándose y no saben que Dios es paciente para con el hombre. Dice allí Éxodo capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomaré cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no basta a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis los de la oveja o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás a la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Allí era el mandato de Dios al pueblo, que este iba a ser en el principio del mes. El cordero que iban a tomar de las ovejas sin mancha, para cuando iban a sacar el pueblo de allá de Egipto, de Israel, del pueblo de Israel de Egipto, donde estaba en esclavitud. Pero le dijo: este será el mes primero, el primer mes del año, abril. Este mes será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Entonces, allí está corroborando entonces que no es entonces para Dios el primer mes del año, enero, sino es abril, es el primer mes. Así como tampoco es lunes, sino el domingo, el mes tampoco es enero, sino es abril, el primer mes del año, según el calendario bíblico, el calendario de Dios. Por eso estamos llevando esta cita para que usted vea y corrobore por sí mismo que Dios no cambia en su palabra. Dios sigue su palabra, el que la cambia es el hombre. El hombre es el que ha hecho cambios en las cosas que Dios ya ha dicho, y entonces ha distorsionado el tiempo, ha distorsionado las escrituras. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11. Allí, para corroborar más esta escritura, el tiempo que Dios tiene determinado para acá, para el hombre, pero el hombre lo ha cambiado. El hombre ha hecho sus cambios por sí solo. Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 3, lo corroborará cuántos días trae el mes bíblico exacto. Aquí hablando, vamos a ver los días que trae el mes de los del año, cuántos días. Y dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y semejante dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo mida, porque es dado a los gentiles, y hollarán las ciudades santas 42 meses. 42 meses. Ahora, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Allí entonces son los meses que iban a profetizar estos 2 profetas allá en Israel, el cual, si sacamos la cuenta, esos 42 meses, que si los multiplicamos por 30 días, vienen siendo 1260 días exactos. Entonces, 42 meses que vienen siendo 3 años y medio, eso es lo que van a profetizar estos 2 profetas allá en Israel, al pueblo,
de Israel, porque ellos demandan señal de Dios para poderle creer. Por eso, entonces, el mes, trae entonces 30 días exactos y no trae 28 o 30 o 29, 20, o 30 o 31 como aquí cambian los meses. Depende de cuál mes sea, qué mes es, él cambia los días, varían los días. Pero el calendario de Dios no varía, son exactamente 30 días que ellos tienen exactamente. No cambia ni uno ni otro, ni para allá ni para acá, sino 30 días exactos. Igualmente que el año son 360 días exactos. Y el año, el mes, el año de aquí romano, el cual lo estamos rigiendo, ellos tienen 365 días. O sea que le han agregado 5 días más por año. Por lo tanto, estamos aquí, podemos decirlo así, que estamos sobrepasados, estamos sobregirados en el tiempo porque le agregaron 5 días más al año, por año. Y al agregarlo más, claro que se va a abultar más el tiempo. Pero Dios en su calendario bíblico, Él tiene entonces, son 30 días exactos el mes y 360 días al año exacto. Entonces, no es el día lunes el primer día de la semana, sino domingo. No es el primer mes, enero, sino es abril. Y los meses no traen 29, 30, 31, 28, no. Ellos traen 30 días exactos según la Biblia. Y el año trae 360 días exactos según la Biblia. Pero el calendario romano, el cual nos estamos rigiendo, entonces trae ese cambio, esos cambios que hicieron allí entonces en el calendario, y estamos entonces más avanzados, más años por delante, porque 360 días a 365 tiene 5 días adicionales, que se abulta más entonces la cantidad de años. Por ello entonces vemos que el hombre entonces perdió la secuencia, perdió el tiempo que Dios ha determinado aquí para el hombre aquí en la tierra. Y así Dios lo permitió para que no supiera entonces cuándo iba a ser la segunda venida del Señor aquí a este mundo. Porque Él lo dijo claramente que nadie sabe ni el día ni la hora, porque Él vendrá como ladrón por la noche. Porque esa es la pregunta que le hicieron a Él y Él dijo que no. Que nadie lo sabía, sino solo su Padre, aún en los ángeles, dijo él, sino su Padre que estaba en los cielos. Él era un secreto que estaba allí escondido y está escondido hasta el tiempo de hoy. Por eso que salen estos burladores, porque salen muchos falsos profetas profetizando que tal día va a ser el fin del mundo, que tal hora va a ser el fin del mundo, pero Dios no dijo cuál día sería, no dijo la hora, no dijo fecha, ni nada por el estilo, para que estén profetizando cosas, falsedades, porque hoy no sabe cuándo hay falsos hay, porque Él no dijo la hora. Es que ni aún Él mismo, siendo el Dios hecho carne, lo pronunció, sino que dijo, mi Padre lo sabe. Aún en los ángeles eso está oculto para ellos. Es un misterio para los ángeles que están de la presencia de Dios. Ahora viene alguien aquí que dice que Él sabe que el día final va a ser tal día. No, será una falsedad decirlo nosotros mismos que tal día va a ser. No, eso no lo sabemos nosotros, eso está potestad del Señor, decir el tiempo, el día y la hora cuando Él va a llegar. Él va a llegar de sorpresa, como ladrón por la noche, cuando nadie lo espere. Lo que sí podemos decir esto son el tiempo que estamos viviendo, que son ya la culminación de este mundo ya, pero no sabemos qué día será, cuándo será. Puede ser hoy mismo, puede ser dentro de un mes, una semana, un año, no lo sabemos, pero sí está muy cercano, quizás tanto que no lo podemos imaginar. Ahora, Dios le mandó entonces allá a Israel estos profetas para darle señal a Israel y decirle las señales que le iba a dar, porque ellos creen es por señales. Y aún cuando el Señor estuvo aquí sobre la tierra, aquellos fariseos y saduceos le preguntaron, Señor, muéstranos señal del cielo y te creemos. Imagínense, ellos querían verle señal para que
Dios le mostraba señales para que poderle creer. Y él le dijo allí, vamos un momentico allí a Mateo, capítulo 16, vamos a verlo allí. Mateo capítulo 16. Me pedían señal del cielo para creerle, imagínense. Entonces él le dijo allí claramente, Mateo capítulo 16, es del 1, lo leemos. Llegándose los fariseos y saduceos para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo, triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Allí entonces Dios estaba dándole entonces que no le iba a dar señal a esa generación mala adulterina porque le demandaban señal. Y ellos decían, ustedes pueden corroborar por ustedes mismos que en el cielo cuando está en la tarde ya tiene arreboles, ya es sereno, o sea, ya es de noche. Y puede distinguir esas cosas. Y en la mañana, por ejemplo, cuando la vean arrumazado, así oscuro, y tiene revolver el cielo, y dice, no, va a llover. Y puede hacer diferencia entre esas cosas, mas no puede diferenciar entre el tiempo, o sea, del tiempo en el cual están viviendo ustedes. Igual podemos decir nosotros a cada uno de ustedes, amados hermanos, tenemos que fijarnos y de regirnos por las escrituras que Él no dijo la hora, pero sí dijo señales. ¿Qué tiempo iban a estar viviendo cuando vieran a acontecer todas estas cosas? Él dijo allí claramente, mirad al pueblo de Israel, que es el reloj de Dios. El pueblo de Israel es exactamente como va caminando Israel, es Dios entonces va haciendo las cosas conforme a lo que ellos hagan, porque ellos están esperando la venida del Mesías. Ellos no saben que ya llegó. Lo crucificaron, lo crucificaron y no supieron. Pero ahora ellos lo están esperando. Aquí entonces en la segunda venida para nosotros, pero para ellos va a ser la primera vez que lo vean directamente. Porque ahí se les va a revelar que ellos fueron los que lo crucificaron a él esa vez cuando vino por primera vez. Y no lo supieron. Por eso él dijo, mirad la higuera, que cuando alza rama enternece es porque el verano está cerca. Así que alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces, esa entonces lo que vemos que Dios quiso decir, es el reloj, Israel. Cuando usted ve que Israel está en su tierra, ya esperando mi venida, entonces alcen las cabezas al cielo porque sabemos que yo estoy a la puerta. Eso es lo que el Señor le quiso decir entonces a nosotros aquí en este tiempo que estamos viviendo. Y vemos lo que está aconteciendo. Cada día uno puede mirar a Israel, cómo va ese pueblo caminando, y ellos están esperando entonces la venida de su Mesías, que el cual para nosotros ya es la segunda venida de este tiempo, el cual estamos viviendo. Y entonces, cada uno de estos tiempos que estamos aquí pasándolo para que usted corrobore a través de las Escrituras y tenga una idea más clara para que usted pueda indagar y buscar y corroborar cada una de las cosas que le hemos dicho a través de la palabra de Dios. Así que el horario oficial de Dios en la tierra, Él puso para girar la tierra, fueron 24 horas. Y así llegar la primavera, el verano, el invierno, otoño y todas estas leyes dadas en el principio todavía se conservan igualitas. Porque Dios no los astros que Él le puso leyes, eso todavía permanecen así todavía. No ha cambiado la ley de Dios arriba. Ha cambiado, es aquí sobre la tierra, que el hombre ha hecho mudanza de las cosas, de las leyes de Dios, pero Dios permanece igual, de hoy y por siempre. Por eso vemos entonces que este mundo, Dios, podemos decirlo así, que lo ha dividido en tres partes. Pues Dios es perfecto en tres. Dios hizo a Adán y Eva, puso un huerto de Edén, pero cayó el pecado y exterminó ese primer mundo, los 2000 años primero, cuando el tiempo diluviano. Llegó Noé, hizo el arca y se acabó ese mundo. Pasaron 2000 años allí.
Pero cuando se multiplicó la raza humana otra vez sobre la tierra y se multiplicó el pecado nuevamente, Dios acabó entonces ese mundo que había estaba con Noé hasta el Señor Jesucristo. Pasaron 2000 años más, que llegaron a ser entonces 4000 años, que fue la dispensación que dividió entonces el antes y el después que llegó el Señor Jesucristo. Y ahora, del Señor Jesucristo para acá, quedan entonces 2000 años, que son, o sea, para completar los 6000, el cual esos 6000 años no hemos llegado todavía, amados hermanos. Todavía no se ha llegado a los 2000 años que desde el Señor Jesucristo para acá, para completar 6000, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Ahora, como no hemos llegado a esos 6000 años todavía, este mundo no se ha acabado por eso, pero Dios, su palabra, Él no la puede romper, porque Él sigue trabajando igual como lo hizo allá al principio, lo hace aquí nuevamente hoy. Dios es un Dios repetitivo. Dios dividió ya desde Adán hasta Noé 2000 años, desde Noé al Señor Jesucristo 2000 años, y desde el Señor Jesucristo hasta acá, este tiempo que estamos viviendo, tiene que ser 2000 años más. Pero resulta que tenemos 2020 años y no se ha acabado el mundo, quizás dice usted, pero llegará el momento, porque ya estamos a la culminación, a la etapa final de esos 2000 años que faltan de este mundo para completar los 6. ¿Tiene que venir un milenio? Sí, tiene que venir el milenio. El milenio tiene que venir, que es el descanso de Dios en el huerto, en el Edén, que es el pueblo de Dios, para cumplir esos 1000 años que Adán y ningún hombre pudo estar allí, aquí en la tierra. Por eso, al completarse esos 6000 años, este mundo ha de acabarse. Por eso, ¿qué tan cerca estamos? Es el tiempo que tenemos que mirar y velar, el cual estamos viviendo. Estamos al borde de algo que va a acontecer en este mundo. Pero tenemos que vigilar, entonces son las señales que Dios está dando, las muestras que está dando a conocer, dándonos a conocer estas cosas que no conocemos. Si el Señor hizo ya en 6 días y reposó el séptimo día, el cual ese séptimo día fue interrumpido por el pecado y no pudo descansar el Señor, pero para nosotros sí nos ha prometido un descanso, el cual es el milenio, que va a estar el Señor con nosotros en la tierra prometida, el cual es el Edén, lo que no estuvo Adán y Eva allá en el principio. Esos 1000 años completos va a ser para el pueblo de Dios en el milenio. Por eso vemos que esos 6000 años ya se van a completar. Ahora, los 20 años que podemos decir, pues estamos en 2020. Estos 20 años que están pasados aquí, es porque le agregaron 5 días más al año el calendario romano y estamos sobregirados. Así como el pueblo, podemos decir, el pueblo de Israel. Dios había decretado al pueblo de Israel, eran 400 años de esclavitud que iban a estar en Egipto. Pero ¿qué pasó? Ellos salieron fue a los 430 años. ¿Por qué? ¿Por qué pasó así? Quizás pasó lo mismo, el tiempo estaba perdido y entonces Dios permitió que pasaran 30 años más. Y allí entonces fue que al cumplir 430 años, Dios descendió y los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Así estamos nosotros aquí sobregirados, pero todavía no hemos llegado al cumplimiento de esos 6000 años que tienen que cumplirse aquí, porque un año para Dios, un día para Dios es 1000 años para nosotros. Así que no se han completado todavía esos 6000 años. Ya estamos al borde. Por eso el Señor, los discípulos le preguntaron al Señor si ellos iban a restaurar la tierra, el reino de Israel en esos tiempos. Y Él dijo, vosotros no os pertenece esas cosas. Vamos allí a leerlo en Hechos capítulo 1, cuando ellos le preguntaron eso al Señor. Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Le digo, no lo toca a vosotros, les digo. Recibiréis poder y me seréis testigos, fue lo que le dio el Señor a ellos, cada uno de ellos. Por eso no les dijo ni el día ni la hora, ni cuándo iba a ser.
Dice allí, vamos a leerlo del 1 hasta el 9. ¿ya? En el primer tratado, Hechos capítulo 1, el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Y los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole por 40 días y hablándole del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí está entonces Dios dándole entonces a entender que eso no era para el reino de Israel, saber las cosas, los tiempos ni la sazón que el Padre tenía en su sola potestad, sino que era para nosotros mostrarnos en estos tiempos finales lo que Él iba a hacer y los misterios que habían allí ocultos, pero que Él nos iba a dar a conocer a través del Espíritu Santo. Por eso estos tiempos que estamos viviendo son tiempos quizás de confusión para muchos, pero para el pueblo de Dios, que Dios le está abriendo el entendimiento, revelándole las cosas que están más adelante, revelándole el entendimiento de su mente que estaba allí antes de la fundación del mundo, que ya había planeado todo. Él entonces está dándola a conocer a sus hijos para que no estén en confusión. Pero amados hermanos y amigos que están en esta hora oyendo estas palabras de aquí por el Tabernáculo Benecer a través de las ondas de internet, sea usted también un oidor, no olvidadizo, sino hacedor de la palabra, que la ponga por obra y se ponga a escudriñar y verificar toda esa escritura que les he dado, para que también entonces pueda indagar verdaderamente si la cosa que como vemos al mundo no es como lo dice las escrituras, que han cambiado tantas las cosas del hombre que hizo la tierra, que a Dios entonces lo han apartado por un lado y han dicho que eso no es ya. Así como dice Pedro que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa? Que Cristo viene y no ha llegado. Entonces son burladores que no conocen la escritura y hablan como bestias brutas, dice la escritura, que no saben lo que están diciendo, porque son como animales en verdad, sin saber lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él no falla. Por eso el tiempo que estamos viviendo es tremendo para cada uno del pueblo de Dios, sabiendo Dios mostrándole estas cosas que no conocen. Por eso vamos a decir que el tiempo de este mundo se termina, amado hermano. Ya está a punto ya de cerrarse ya este ciclo de los 6.000 años, que después viene el descanso de Dios, el cual es el milenio, el séptimo día. Pero mientras llega ese séptimo día, ese milenio, tenemos entonces que entrar por el orden de Dios y corroborar todo lo que Dios tiene para nosotros, para así ser obediente a su palabra. La Biblia dice que el Señor, para Dios, en Apocalipsis 10 dice que puso un pie sobre la tierra, el ángel fuerte descendió del cielo con arco celeste sobre su cabeza y puso un pie sobre la tierra y uno sobre el mar, y juró por el que vive jamás y para siempre que el tiempo no sería más. O sea que es un decreto de Dios que ya este mundo ya se acabó para él, pero Dios está dándose largas chances para que se arrepientan y no talarnos a todos. Eso es lo que dice las Escrituras. Por eso
Claramente dice allí, si este mundo se está terminando ya se está cerrando. Y yo me recuerdo, les digo personalmente, yo estaba pequeño y yo veía a las personas que decían que había un dicho, 1000 y más, y al 2000 no llegarán. Y yo decía, ¿por qué decían así? Y después puse a indagar y era que el 2000 supuestamente el mundo se iba a acabar. En el año 2000 el mundo se iba a acabar, ya no había más mundo. Y yo me ponía a sacar cuenta, concha, yo sé que yo vivir tanto tiempo aquí, ya voy a llegar a tal edad y ahí se acaba este mundo. Y eso yo lo creía, déjeme decirle, no, todavía no era creyente. Y yo lo creía que pues, que iba a ser una realidad. Pero vemos que llegó el 2000 y siguió igual las cosas. Pero yo no había llegado a la escritura, pero cuando Dios me llama a su palabra y empiezo a indagar las cosas de la palabra, vemos entonces, me hallo con esto que el calendario de Dios es muy diferente al calendario del hombre, que estamos muy separados, lejos de las cosas reales que Dios ha dicho en su palabra. Por eso vemos que el hombre perdió el tiempo y Dios lo conserva como tiene que ser. Dios lo va a cumplir a través, no del calendario del hombre, Dios va a cumplir las cosas a través del calendario de su palabra. Por eso Dios permanece el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, Dios aquí, el hombre aquí cambia, podemos decirlo, las constituciones cuando Él le parezca. Esta constitución es vieja ya, vamos a cambiarla este año. Y el próximo año quieren cambiarla, cambian otra vez. Aquí vemos como país, Venezuela, que las constituciones cambian a cada rato. Quizás otros países duran muchos años, pero aquí cambian las constituciones cada vez que quieren. Y esos son los gobiernos de aquí de la tierra. Pero el gobierno de Dios se mantiene perfectamente todavía como lo hizo allá en el principio. Él no cambia. Entonces el tiempo de este mundo vemos que se termina. Y yo decía entre mí, entonces, concha, en el año 2000 se va a acabar este mundo. 1000 y más y el 2000 no llegarás. Pero cuando yo me voy a la escritura y corroboro estas cosas, que el tiempo, ¿verdad?, no coincide con el tiempo del hombre, entonces veo que es una realidad que el 2000 sí se va a acabar el mundo. En el 2000 se va a acabar, pero resulta que el 2000 no había llegado todavía. Para Dios no ha llegado el 2000, pero para el hombre pasó. Pues también el 2020, pero para Dios no ha llegado todavía porque no está adelantado como está el hombre, porque tiene 360 días el mes exacto, el año exacto. Y entonces le falta llegar al 2000 todavía. Pero cuando llegue ese 2000 se cumplirá entonces los 6000 años, que el cual el séptimo es el descanso para el pueblo de Dios. ¿Qué falta? No lo sabemos, pero sí está cerca, amado hermano, que me escuchas en esta hora. Entonces, si este mundo está terminando, fíjese lo que dice aquí el profeta de Dios, el hermano William Branham, dice en el folletico, dice, señales escriturales del tiempo. Señales escriturales del tiempo. Dice en la portada, atrás, dice, cuando Dios envía un don a la tierra, un don como señal, y la gente lo cree, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando envía una señal, o sea, el don, y es rechazado, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre. Es lo que dice el hermano. Y es una gran realidad. Porque cuando vemos allí que Dios envió entonces una señal, el cual fue la señal del profeta Noé, cuando dijo, hazte el arca porque toda carne va a desaparecer en la faz de la tierra. O sea, voy a acabar con esto, digo. Mandó la señal allá, ¿y qué vino después entonces? Con esa señal del profeta fue juicio, porque rechazaron al don que Dios había enviado como profeta a predicar su palabra. A Noé pregonando la palabra de Dios, que iba a llover, que Dios había dicho que iba a acabar este mundo, pero ¿qué hicieron con él? Se hicieron fue burlarse de él. Le lo tildaron de loco, estaba chiflado, ¿qué le pasará a este hombre?
Entonces lo pusieron como un loco y no le pusieron cuidado, no le prestaron atención. Entonces Dios tuvo que traer entonces juicio por la incredulidad de aquel tiempo y acabó aquel mundo en agua. Igualmente le sucedió allá al pueblo de Egipto, a esa potencia del mundo, porque era la potencia del mundo cuando ese tiempo, la ciudad de Egipto, el país. Cuando Dios envió ese don en Moisés, lo levantó y lo envió allá y le dijo, el mensaje era, deja ir a mi pueblo. Él le trajo el mensaje, deja ir a mi pueblo para que me adoren en este monte. Ahora, aquel hombre que era el gobernante, el presidente, el faraón, descreyó lo que Dios había dicho a través del don que le había enviado y le dio señales, y las señales se las corroboró allí delante de él cuando le trajo las moscas, plagas, todo insecto allí para que vieran la señal que Dios le había dado a Moisés para sacar al pueblo con mano fuerte de allí. Pero descreyeron aún todavía a Moisés, al don que Dios había enviado para la tierra. ¿Y qué vino después entonces? Juicio completamente para ese país, el cual hasta el día de hoy no se ha levantado más, porque era potencia, pero ahora, a través del juicio que vino de parte de Dios por ver descreído el don que Dios había enviado, quedó entonces ahora bajito ese país. Ahí vemos que entonces cada cosa que Dios permite y te manda un mensajero, porque un profeta es un mensajero, y él envía un mensajero a llevar una palabra, a llevar un mensaje a cualquier persona o a un país o al mundo entero, y lo descreen. Entonces viene entonces el juicio después para aquel país o aquellas personas. Dios no trae juicio a una persona sin antes advertirlo. Por eso, amado hermano, es tan importante captar y ver lo que Dios quiere decirle a usted en su corazón, que le está advirtiendo que se aparte de lo malo, que se aparte de hacer lo equivocado y que se entregue su corazón al Señor para que Él pueda salvarlo del juicio que viene a este mundo. Dios ha enviado entonces en cada dispensación entonces dones para así hablarle al pueblo, hablarle a su iglesia. Y en este último tiempo ha enviado entonces un equipo, el cual es el ministerio quíntuple que Dios ha usado para trabajar con su iglesia y perfeccionarla, llevarla a una estatura de perfección para que suban limpia y resplandeciente a la presencia del Señor. Por eso los dones tienen entonces que estar corroborando en su iglesia para guiar y limpiar al pueblo de Dios. Dios en su gracia y misericordia, cuando dice allí que el hermano que Dios cuando envía un don y es rechazado, lo que viene entonces es juicio. Pero es una bendición cuando es recibido. Y cuando es recibido entonces la bendición sobresale, porque vemos entonces toda la manifestación de Dios en el pueblo, toda la manifestación al hombre o a la mujer que le fue dado aquel mensaje, o a la ciudad, en el caso de aquel de Nínive. Dios mandó entonces un don, el cual fue el profeta allá a Nínive para que le dijera que la ciudad estaba en pecado, la ciudad de Nínive estaba en maldad, y él le dijo al profeta que fuera hasta allá y le predicara el mensaje, que si en 40 días no se arrepentía, él lo iba a destruir. Y allí fue entonces enviado este profeta Jonás, allí aquel pueblo, aquella ciudad, y les predicó la palabra, el mensaje, y aquella ciudad, desde el presidente hasta todo el pueblo y hasta todos los animales pusieron a ayunar, porque reconocieron que era una verdad de Dios y aceptaron el don que había enviado a través del profeta Jonás, y se arrepintieron y fueron salvos todas aquellas generaciones de Nínive, todo aquel pueblo. Pero cuando es rechazado, entonces lo que viene es juicio, porque el Dios, antes de traer el juicio, tiene una advertencia. Y en este tiempo que hemos vivido, que estamos viviendo, podemos decirlo que Él ha enviado un don a la tierra, el cual siempre, podemos decirlo así, que Dios siempre ha enviado el don a la tierra antes del juicio.
Este tiempo ha enviado entonces, para la generación que estamos viviendo, ha enviado a un don, un profeta, Malaquías 4:5, el cual muchos han rechazado, diciendo que no es así, que los profetas se terminaron, que esto, que el otro, cuando el mismo Señor dice que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, envió entonces a este tiempo el profeta, pero muchos lo han rechazado. Y entonces, ¿qué se espera? Juicio, es lo único que queda, porque Dios advierte, pero si no lo reciben, entonces ya es traído a juicio. El señal que Dios le dio al profeta, que era para aparejar un pueblo que sea percibido para su gloria, y era salir de ella, pueblo mío, y no te hagas participante de sus abominaciones. O sea, toda hombre, toda mujer, hijo, llamado como hijo de Dios, Dios lo está llamando a salir fuera de toda incredulidad, de toda denominación, de todo sistema hecho por el hombre para que le sirva a él. Y él dice, como le dijo a Egipto, para que me sirva en este monte. Ahora el monte que estamos llamados a servirle es el monte de la santidad, el cual es allá en la Nueva Jerusalén, que Dios nos ha preparado para la gloria del Señor Jesucristo. Así que entonces podemos ver claramente que Dios ha enviado entonces no solamente un don, y ahora ha corroborado con dones entonces en la iglesia. Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y doctores y pastores. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, que tiene que estar entonces alineando ese pueblo, que es para hacerlo, llevarlo a la perfección, y juntamente con los dones espirituales. Dios entonces ha enviado dones y quiere entonces que los acepten, que los reciban, porque es su palabra, y no vean entonces las cosas que el mundo ofrece, porque el mundo ofrece muchas cosas equivocadas, erradas, fuera de la Escritura, así como vemos el tiempo que estamos viviendo, que el tiempo de la Biblia, el calendario bíblico es muy diferente al calendario romano, el cual lo estamos rigiendo en esta tierra, que estamos aceptándolo, sí, porque estamos viviendo en este mundo y tenemos que aceptar las leyes terrenales, porque si no obedecemos las leyes terrenales, no obedecemos tampoco las leyes celestiales, que eso es lo que nos dice las Escrituras. Pero Dios entonces nos dio señal claramente cómo está el mundo caminando, cómo está entonces el tiempo de Dios tan avanzado que ya está a punto de cerrarse esta dispensación, el cual es ya el último tiempo, el séptimo día, que ya viene ya, que es el milenio. Y si vamos allí, un momentico, el avance que dijo allí al profeta Dios, al profeta Daniel. Vamos un momentico al profeta Daniel. Vamos allí para que veamos, corroboremos lo que le dijo Dios al profeta Daniel acerca de los tiempos que sería, porque el profeta Daniel estaba en esa incógnita, y ¿cómo será esto? Y él se hacía la pregunta. Pero dice ahí en el Daniel capítulo 12, dice desde el versículo 4, dice: Tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Vamos a leerlo desde el principio para que tengan una mejor idea. Versículo desde el 1. Dice: Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán mucho y multiplicaráse la ciencia. Aquí está entonces, dice el Señor a Daniel: Daniel, cierra este libro, las palabras de esta profecía, hasta el tiempo del fin. Pasará mucho y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los cielos, en los siglos, que será por tiempos y mitad. Y cuando se acabare este esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Después del tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Y bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Allí entonces está el Señor aplicándole a Daniel estas profecías, porque Él les dice que tú cierras, Daniel, las palabras de este libro hasta el tiempo del fin, y pasarán mucho y multiplicaráse la ciencia. Ahora, aquí le está diciendo que la ciencia se va a multiplicar cuando acontecería todas estas cosas, que se iba a acabar todo lo que vendría a este mundo. Dice que la ciencia se va a multiplicar. Ahora, ¿cuándo se ha multiplicado la ciencia? ¿En qué tiempo se ha multiplicado la ciencia? Quizás usted pueda pensar, pero bueno, la ciencia siempre ha estado ahí. No, déjeme decirle que la ciencia se ha multiplicado en este último tiempo ya de esta edad que estamos viviendo. Podemos decirle 100 años para acá, porque si vamos investigando un poquitico, ¿cuándo fue que, por ejemplo, estaba antes, que no hace nada, no hace mucho? Estaban en caballos, carretas tirados por caballos, no había carro. Pero el carro, ¿cuándo empezó? El carro, el primer diseño que hicieron un carro fue en el 1885, que fue un alemán, el Karl se llamaba, Karl Benz. Y en 1926 fue cuando empezaron entonces a producir los carros. 1926, estos carros Mercedes-Benz, los cuales vemos en día de hoy. Y ya no eran entonces caballos, carrera tirada por caballos, sino que salió el carro. Ahora, después del carro vino el avión. Y el avión, ¿cuándo salió? El avión dice que fue hecho, pues el primer avión fue por los hermanos Brin, de Carolina del Norte, que lo hicieron en 1903, el primer avión. Ahora ya no era entonces carro, sino ya aviones. Y después entonces, el primer hombre que fue a la luna, que fue al espacio, se llamó Neil Armstrong, que fue en el Apolo 11, el cohete que lo llevó hasta allí, en 1969. Ahora vemos el avance que ha tenido la tecnología, que ha venido desde ahí en adelante para acá, al cual estamos viviendo, que fue lo que dijo el Señor a Daniel: cierra los libros, cierra las palabras del libro de esta profecía hasta que el tiempo de la ciencia aumente. Y vemos aquí que entonces la ciencia se ha aumentado tecnología,
el avance ha sido grande. La sabiduría del hombre ha sobrepasado límites. Entonces, ¿cuál ha sido entonces el tiempo que estamos viviendo? Este tiempo que ya va a culminar ya con el cierre del fin de este mundo. Por eso tenemos que ver entonces las señales que Dios marcó y ha dicho en su palabra, que miren y fíjense cada uno de estos detalles para que vean lo que yo estoy haciendo. Por eso cuando le dice el Señor cierra las palabras de esta profecía hasta que el avance, hasta que la ciencia aumente, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, dijo Daniel, yo no entendía nada. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y el Señor le dice, entonces le responde, dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, hasta que se cumplan todas estas cosas que Dios ha dicho aquí en su palabra. Y vemos el avance pleno, absoluto, que ha habido en el mundo. Ya la tecnología, ya salió el teléfono, ya salió la internet, ya salió entonces cada una de las... Vemos las tecnologías que tiene el hombre hoy tan avanzadas, que ya puede entonces ver con un aparato, ver hasta el medio de la tierra ya, que hay en la tierra, si hay agua, hay petróleo, hay oro, ya pueden ver traspasar más allá la mirada a través de un aparato. Pero sabemos que Dios, el ojo mecánico que es el aparato del hombre. Ahora, el ojo de Dios es el que puede ver todo la tierra sin ningún aparato. Y puede ver el corazón del hombre a través de su mismo ojo natural. Pero para el hombre ver el corazón del hombre tiene que entrar con un aparato allí, rayos X. Pero el ojo de Dios lo ve claramente, porque es que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por eso el avance que ha obtenido el hombre hasta ahora es grandísimo, y vemos que son las señales del tiempo del fin. Por eso, amados hermanos que me escuchan hasta ahora, el tiempo que les he dicho entonces, el tiempo con lo que estamos viviendo, y el tiempo de la Escritura y el tiempo del hombre, que el tiempo del hombre es muy diferente al tiempo del calendario de Dios. Por eso le dije que el día lunes que nosotros nos regimos aquí, supuestamente el primer día de la semana, para Dios es el día domingo, el primer día de la semana. El primer mes del año no es enero, como lo tiene el hombre aquí, sino es el primer mes, es abril. Y los días del mes no son 28, 29, 30 como lo tiene el hombre aquí, sino 30 exacto, calendario bíblico. Y el mes no tiene, entonces, el año no tiene 365 días, sino 360 exacto. Esas son las verdades de Dios en el horario bíblico. Por eso Dios permitió todas estas cosas, que el hombre perdiera el tiempo, para que no supiera entonces cuando él tenía que retornar nuevamente aquí a la tierra. Y no supieran, porque dijo que vendría como ladrón por la noche. Pero mientras llegue esa hora, amados hermanos, él dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación, y que estemos vigilantes al tiempo de su venida, porque no sabemos ni la hora ni el momento que vendrá. Por eso le dijo allá a las vírgenes batuas que velaran, porque el esposo venía. Así que, amados hermanos, ya hemos llegado entonces al final de su programa, para que entonces usted corrobore por cada una de las escrituras que le hemos pasado y vea si es así o no es así. Así que ahí se lo dejo a ustedes para que ustedes mismos puedan indagar por sí solos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Primeramente, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Delante, Señor, de estas cámaras, Señor, llevando tu palabra para eterno. Te pido, Señor, por cada una de las vidas, Señor Jesús, que están, Señor, al alcance de nuestra voz, que sea usted dando el entendimiento, Señor, sabiduría, gracias, Señor, con su palabra para eterno, para que sean ellos entendiendo, Señor, y reconociendo
el día y la hora en el cual estamos viviendo, que ya no hay marcha atrás de este mundo, Señor, para lo que viene, para eterno. Te pido, Señor, que sea ellos aparejando sus vidas, Señor, al igual que tu pueblo, para eterno, que también podamos, Señor, estar preparados, Señor, para cuando tú digas, Señor, el esposo viene, porque fue el mensaje que vino, Señor, a través de del que trajo el Mateo 25, hablando de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, para eterno, cuando dijo que el esposo venía, allí aparejado los que estaban el aceite en sus lámparas y los que no tenían fue las que se quedaron, para eterno. Pero ayuda a tu pueblo, Señor, para que tengan esas lámparas encendidas con ese aceite, Señor, lleno, para que tengan sus mechas encendidas y no puedan tropezar en la oscuridad el cual estamos viviendo, Señor, en este tiempo de tanta tiniebla. Sea usted, Señor, con cada uno de ellos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado entonces al final de este programa, de este servicio, y se va a hacer la invitación nuevamente para el día de mañana, cuando uno de los hermanos estará aquí trayendo este mensaje nuevamente a cada uno de ustedes de su palabra, porque es el que les va a ayudar a edificar su casa, pues sabemos que estas son casas que Dios quiere morar, son templos que son nuestros cuerpos. Y Él es el que quiere edificar para que usted esté en el programa de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.